Y faltaba una pata, que era una deuda personal, porque hace mucho tiempo, una vez empezamos a charlar y sí, pero es muy poco tiempo, porque este es un tema muy largo. Bueno, es un tema muy largo, vamos a hablar un programa entero con el profesor Gustavo Teres. Gustavo, gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Andrés. Muchas gracias. Un gusto de compartir contigo Este tema. estos temas. Sí, nos toca todos los días abordar parte de los puntos y de los interrogantes y de las incertidumbres que vos planteás, ¿no? O sea, no, a veces no lo planteás en términos de certeza, sino de preocupaciones, ¿no? Sí, señor. Me parece interesante esto de un periodista preocupado por temas que no venden. Por temas que no venden, pero yo creo que... Porque todo el mundo dice, la educación es lo primero, después no hay un programa que se encargue de abordar sistemáticamente la problemática educativa. Eso me parece que valora mucho la actitud o el compromiso que asumís. Podemos empezar por atrás. Mirá, la última pregunta la tenés en tus apuntes. La última dice, esta es una compañía de trabajo. Yo siempre hago una recorrida diciendo, viene alguien de esto, pero no. Gustavo obviamente es profesor de Educación Física y Ciencias Sociales. Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación, es el secretario general de AMSAFER Rosario, es siempre polémico, secretario general de Rosario, que tiene posturas casi siempre encontradas, al menos los medios nos encargamos que sean así, con la dirigencia a nivel provincial. Y persona de convocatoria y consulta habitual de todos los medios. A nuestros representantes, profesor Gustavo. Casi más de 33, 32 años en la docencia. Pasé por el nivel primario, el nivel secundario y superior. Hoy ejerciendo como director en el nivel secundario, en el normal 3, y con unas horas en el profesorado de educación física. ¿Gana bien un director? No, los directores no ganan bien. Ganan realmente... ¿Qué no ganan bien, Gustavo? Que no están reconocidos en función de las responsabilidades que asumen. Digo, no es un tema para tratar en tema de dinero. Si vos te encontrás con que un director dirige en algunas escuelas a 100, 150 docentes, en escuelas medias, sí, que tiene a su cargo entre 400, 800 alumnos o 900, que trabaja con una cantidad importante también de asistentes escolares, de secretarios, o sea, y que tiene que atender demandas, intereses o contener a centenares de familias, me parece que tiene una responsabilidad social y laboral muy grande. Si vos lo comparás, me parece que con algún lugar de la administración pública, seguramente los equipos directivos son mucho menos valorados económicamente. En la escuela media se nota muchísimo y por eso cuesta a veces hasta que asuman esa responsabilidad, porque con la máxima carga horaria como profesor se está casi a la par de lo que gana un director. Entonces, porque la tarea directiva es una carga laboral importante que no se circunscribe a veces a los horarios clásicos, sino también a muchos horarios extraescolares y a una sobrecarga laboral que es bastante estresante. Es una de las preocupaciones más grandes, que no solo se arregla con dinero, porque es posible que estoy convencido que los directores tienen que ganar mucho más, sí, pero junto con eso hay que crearles condiciones laborales mucho más habitables, mucho más justas. Eso significa que hay que crear secretarias, que hay que crear equipos que puedan gestionar para que el director pueda asumir la tarea pedagógica. Si el director corre atrás de lo administrativo, si el director corre atrás de los proveedores, si el director está corriendo atrás de todas las tareas que no hacen a lo específico, nunca termina de abordar o tiene muchas dificultades para abordar la problemática pedagógica, por lo cual empieza a ser no solo una tarea incompleta como es la del director, sino también una tarea que se empieza a realizar a medias y con falta de eficacia pedagógica y con mucho desgaste desde el punto de vista psíquico y físico. Gustavo, ¿es leyenda o es cierto que los directores, muchos de escuelas, directores y o supervisores, ¿es leyenda o es cierto
que directores y o supervisores, sobre todo de escuelas públicas, no del centro de la ciudad, y de algunas escuelas privadas, de ahí te libero, tratan de no bochar para que no se sienta mal, y en el otro caso para no perder clientes. ¿Es una leyenda eso? Sí, me parece que hay que hacer un análisis concreto de situaciones concretas. Y de lo que se trata, de lo que tiene que asumir un director es la responsabilidad de saber o de poder hacer un abordaje colectivo de las trayectorias escolares de sus alumnos. Y en qué andan sus alumnos en esa escuela. Sí, pero con todo lo que me dijiste antes les es imposible. Por eso, entonces tiene que establecer un diagnóstico del estado de situación. Por ejemplo, nosotros ahora en la escuela, después de los 2 primeros trimestres, antes de llegar al tercer trimestre hicimos reuniones de padres para hacer una devolución de cómo habían transitado sus hijos en los 2 primeros trimestres, para valorar los que vienen bien, porque no solo se trata de hacer una reunión de padres para señalarle al papá todo lo que está mal, sino para valorar lo que está, a aquellos que vienen bien y que tienen que seguir por ese camino, y para hacer los reajustes necesarios y convocar a la familia, y ahí te encontrás con los preceptores y con los directores, con los profesores que le van haciendo una devolución de cada disciplina, en este caso en la escuela media, para poder abordar la última etapa del año y que los chicos no terminen en esto que después estigmatiza que tiene que ver el fracaso escolar. Lo que hacen los directores es un esfuerzo muy grande porque sus alumnos se superen, porque sus alumnos alcancen los objetivos. No todo lo hacen. Tenemos estadísticas a veces bastante desfavorables en la escuela media. Hay dificultades, pero no es que los... Muy desfavorable en la escuela. Pero no es que los directores ni los profesores adoptan una actitud facilista, ni tienen la lógica del aplazo, no funcionan con esa dinámica, ni tampoco con esto del que vale todo. Hay tensiones, hay posicionamientos, hay docentes que pueden tener cierta... Pero no hay una corriente como de... A ver, lo has escuchado, Gustavo, gente de mi edad, qué sé, no sé, jugando al tenis, yo siempre pongo ese ejemplo porque es mi ejemplo de fin de semana donde me encuentro con mis pares congeneracionales. Ya no le exigen como antes. No es lo mismo. Hay una corriente que, en todo caso, hay un problema cultural en la sociedad y tiene que ver con la valoración o no de la cultura del esfuerzo, del compromiso. Pero en eso uno tiene que ser acompañado por la familia, porque muchas veces también te encontrás con que donde hay escuelas, o donde hay equipos directivos, o donde hay profesores que exigen, a veces también la familia misma te viene a pedir cierta flexibilidad, o ¿por qué bocharon a mi hijo o a mi hijo no lo aprobaron? Digo, toda una dinámica distinta a lo que históricamente antes podía suceder, o el imaginario social dice que sucedía. Sí. Entonces, me parece que... En mi caso sucedía, ¿eh? Bueno, por eso, entonces, hay que valorar, o hay que establecer, o hay que fortalecer una cultura de esfuerzo, del compromiso, ya sea de las instituciones educativas, de los chicos y de la familia. Es un compromiso compartido, y por supuesto que en las escuelas, si uno transita, no vale todo, se hacen muchas cosas. Lo que se hace es con una dinámica y una práctica diferente de la que se hacía hace 20 o 30 años atrás, porque las condiciones cambiaron. Sí. Hoy se trabaja mucho más en espacios abiertos, se trata de salir más, de trabajar con la realidad social que te circunscribe. Entonces un día trabajás derechos humanos y vas al Museo de la Memoria, trabajás la problemática ambiental y recorres diversos espacios y trabajás con por ejemplo, con espacios vinculados a la ribera, bueno, y así de seguido. Pero no es un trabajo light. En todo caso, son compromisos distintos. Es cierto... Yo no dije light, yo dije menos exigente. En todo caso, uno puede plantear las exigencias o no de acuerdo a las condiciones que tiene para esa exigencia. Te voy a hacer preguntas que las he escuchado, y hacemos una pausa. En los medios de un tiempo a esta parte, y desde la llegada de Trump más aún, se habla que hay que cobrarles a los extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina, a las universidades públicas hay que cobrarles, porque vienen porque los brasileños vienen porque no entran entre los 800 mejores promedios para seguir una carrera docente o medicina. No entran del 600 al 800 para seguir arquitectura, ingeniería y contadores. No entran. Entonces, ¿qué vienen? Vienen acá a estudiar. Ese tipo de estigmatización y concepto está. Hoy se charla. ¿Qué crees? En primer lugar,
Trump no es un personaje o un loco lindo que apareció en la última etapa o emergió como fenómeno de ciertas características personales. Trump es la consecuencia de 30 años de neoliberalismo en los Estados Unidos y de cambios profundos que no se supieron leer que pasaron en la sociedad americana, ¿no? Donde vos tenés como ejemplo claro es que hay una clase obrera totalmente desahuciada, donde en lugares como Detroit y Chicago se han perdido derechos, puestos de trabajo, y realmente hay una responsabilidad del establishment y de la clase política muy grande para que emerja Trump. Trump no viene de una probeta o de la nada, sino que viene de un profundo proceso social de cambios regresivo en Estados Unidos, donde el establishment, que apostaba todo por Hillary Clinton, también fue derrotado. Esa es la contradicción. El problema es que lo hace con un tipo con características fascistas, autoritarias, xenófobas. Vamos a tu pregunta. Nosotros somos un país de migrantes. Nosotros, ¿de dónde descienden los argentinos? De los barcos, dice un dicho, ¿no? Y así es la historia nuestra. Todos somos hijos de españoles, de italianos. Y en este país se supo construir una propuesta educativa y una propuesta, por ejemplo, de salud muy abarcativa y muy inclusiva, donde todos los que vinieron de afuera a construir este país, después de la reforma del 18 inclusive con la propuesta de la ley 1420, tuvieron garantizada la gratuidad en la educación pública. Me parece que ese es un derecho universal que hay que seguir sosteniendo. La gratuidad es mentirosa. Si uno... No es gratuita. Bueno, no ahora continúo. Es no arancelado. O si uno, bueno, no al arancelamiento. Si uno, es cierto, porque después hay que pagar libros, porque hay carreras que son muy caras. Porque ustedes, los profesores... Porque no hay materiales, porque si vos querés estudiar odontología y no tenés determinadas condiciones sociales, no podés estudiar odontología. Es cierto, digo, hay carreras que son muy caras, sí, y que el Estado no garantiza esa gratuidad. Lo que no hay es arancelamiento. Es muy buena tu acotación y tu observación. No, me lo dijo Mayorana una vez que me corrigió. Está bien. Bueno, digo, uno ¿Sabes por qué? Le digo, pero escúcheme, doctor, yo estudié gratis. Dice, ¿quién te dijo eso? No, claro. Vos no pagaste. Pero uno le sale, inclusive porque hay muchos estudiantes que para poder estudiar trabajan, lo cual tienen que estudiar. Son mínimos. Hay una parte importante. Mínimo. ¿Qué hacemos con los extranjeros? Pero yo creo que a lo sumo, uruguayo. Primero, con el tema de los extranjeros, si uno ve que hay en algunos sectores cierta tendencia, eso lo que tiene que haber es acuerdos de gobierno. No es al caso individual, sino que tiene que haber acuerdos de gobierno. Donde si hay un gobierno que ve que hay ciudadanos de su propio país, en todo caso hay que hacer acuerdos de gobierno donde sean los gobiernos de otros países que aporten a ese financiamiento. No estoy de acuerdo que esto sea en términos individuales para tal o cual ciudadano. Entendiendo la educación como un fenómeno, un problema público, y un problema universal y un problema de políticas de Estado. ¿Te adelanto una estadística? Digo, porque aparte nosotros suscribimos convenios internacionales. Hay convenios internacionales y nosotros, y habla de la libre circulación del Mercosur, y nosotros tenemos determinadas leyes, una constitución que garantiza esos derechos y no podemos pensar que para unos van a ser garantizados esos derechos y para otros no. Lo que sí hay que hacer es que hay gobiernos de otros países que si tienen ciudadanos y jóvenes que vienen a formarse acá en nuestras universidades, deberían hacer determinados acuerdos. Ya volvemos. Hoy el profesor Gustavo Teres, secretario general de ANSAFE Rosario, director del Normal 3, pues está justo en una escuela a medio camino para Rosario. No es la escuela de contención y que alimenta, ni es la top donde se hablan en otros idiomas. Bueno, decir, con muchos chicos de barrio, con una fuerte tradición deportiva y con una alta adhesión y una fuerte pertenencia de toda la comunidad educativa, empezando por el nivel inicial.